Buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Jorge Locio. Yo soy profesor principal en la Universidad Católica y tengo el honor de moderar esta mesa central. Yo quiero empezar agradeciendo a los organizadores, al comité organizador de este Congreso Nacional de Historia Bicentenario. Quiero agradecer a todo el equipo del Proyecto Especial Bicentenario. Considero que es bastante significativo que una de las mesas centrales del evento esté dedicada a la historia de la salud. Claro, esto es producto de la pandemia, pero creo que también es una oportunidad o una iniciativa que puede llevar a que se empiecen a ver con más atención otros temas en la historia, no solo la historia política o la historia económica, que suele ser lo central en estos eventos. Creo que también da chance o puede ser una ventana para que se escuche más a los humanistas y a los científicos sociales en cuanto a los retos y problemas de la salud pública en el Perú. Hoy nos acompañan tres reconocidos especialistas. Está Raúl Necochea, Juan Pablo Murillo y Carmen Young. Los presento brevemente, aunque no es realmente necesario, ya son sumamente reconocidos, pero bueno, Raúl Necochea obtuvo su doctorado por la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Medicina Social de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Es especialista en la historia contemporánea de la salud en América Latina. Juan Pablo Murillo es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en la historia republicana de la medicina y la salud en el Perú y ha escrito diversos artículos y textos vinculados con el tema. Carmen Young es doctora por la Universidad de Columbia, es especialista, es una investigadora especializada en temas de salud sexual y reproductiva en el Perú. Es profesora en la Universidad Católica, en la Universidad Cayetano Heredia y en la Universidad de San Marcos y es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Hemos pensado esta mesa no tanto en función de ponencias, sino más bien hacer una reflexión a partir de una conversación eh, en torno a cuatro ejes centrales. Al final de esta conversación daríamos paso a responder a las preguntas que puedan surgir de los participantes. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a nuestros invitados y a los que están participando en el evento. Bueno, es creo que importante que la historia sirva o aborde problemas actuales. Entonces vamos a empezar la conversación tratando de reflexionar sobre por qué creen nuestros invitados el Perú ha sido uno de los países o el país, creo, con más muerte por millón de habitantes por la pandemia de la COVID-19, ¿no? Según los registros oficiales, casi 200.000 peruanos han muerto producto de la pandemia. En las ciudades se estima que más o menos el 1% de la población, o sea, de las ciudades ha fallecido a causa de la pandemia, que son tasas elevadísimas, o sea, que las ponen, o sea, es similar a las tasas de muerte que se producen en contextos de guerra, realmente, y es una de las tragedias colectivas de más impacto que hemos tenido en nuestra historia republicana. Entonces, quería invitarlos a hacer esta primera reflexión. No sé, Raúl, si tú puedes empezar a darnos unos comentarios. Bueno, gracias Jorge y gracias también por presentarnos y por sentarte acá para coordinar esta mesa y también de paso muchas gracias a los organizadores de este evento que es tan necesario en este momento. Sobre todo darle un poquito de cabida, como dijiste Jorge, a la historia de la salud pública en el contexto del Bicentenario. Sobre la pregunta que nos hiciste, ¿por qué el Perú es un país con tantos muertos por la pandemia? Algo que he escuchado con frecuencia en los diarios y en conversaciones familiares a lo largo de varios meses ya, es esa frase,
la gente no hace caso. Estoy seguro de que todos lo hemos escuchado y me he puesto a pensar mucho en eso desde que me hiciste esta pregunta. Es un modismo muy peculiar peruano que implica que hay leyes, hay normas, hay recomendaciones basadas en evidencia y hasta buenos consejos a los que las personas no prestan atención o que deliberadamente ignoran. Desde el comienzo de la pandemia supimos que este coronavirus afectaba las vías respiratorias. Sabíamos que se transmitía en el aire y sabíamos que había medidas efectivas para limitar el riesgo de contagiarse, como lavarse las manos, mantener la distancia y usar máscaras. Lo sabíamos a pesar de la novedad del coronavirus, porque la humanidad ya tiene cierta experiencia lidiando con virus similares, como el que causa la gripe H1N1, sobre la cual tú has escrito, Jorge. Y a pesar de ese conocimiento sólido y de normas basadas en ello, um, como los famosos martillazos del 2020, para aplanar la curva de contagios, pues seguíamos teniendo aglomeraciones de gente en diferentes lugares, fiestas, mítines políticos, etcétera. Hay toda una historia sociocultural por escribir sobre por qué no hacemos caso. Lo que me viene a la mente es que hay que considerar al escribir esa historia no solamente factores personales, sino también los factores estructurales, ¿no? Como la miseria, la falta de legitimidad del experto en salud y sobre todo el miedo que se vayan a aprovechar de ti si tú no te avivas y eres el único en seguir las reglas. Gracias. Gracias, Raúl. Carmen, tú no sé si podrías añadir algo, si concuerdas con esta idea de que yo también le he escuchado, de que la gente no hace caso, asociada tal vez a la ausencia de una cultura científica en el país, ¿no? De que tal vez no se escucha a los científicos ni a los médicos porque no se ha logrado desarrollar una cultura científica en el país. O no sé, Carmen, ¿tú qué piensas? El audio. Sí, primero muchas gracias por la invitación a la mesa, particularmente a Jorge. Creo que es muy importante, además creo que aquí estamos desde distintas disciplinas y experiencias y creo que eso va a hacer más rica la conversación. Yo coincido mucho con lo que dice Raúl. Pienso que hay que ir a ver cuáles son los procesos sociales políticos, ¿no?, que subyacen a la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y yo añadiría a lo que él bien dice, que hay que recordar que la tasa de mortalidad es entre el 12 y el 15% de los casos, ¿no es cierto? De aquellos que se dan, se agravan y requieren una atención hospitalaria, ¿no? Y entonces aquí yo quiero enfatizar en que muchas de estas muertes, de ese porcentaje menor de casos que se agravan, ¿no?, de quienes son contagiados de COVID, ¿no?, se deben a que nuestro sistema de salud ya estaba en crisis. Y lo más grave del tema es que ya lo sabíamos, hemos tenido un crecimiento sostenido del PBI a tal punto que pasamos a ser calificados en términos de estos indicadores macroeconómicos como un país de ingresos medios, ¿no? Sin embargo, mirando pues cifras de la OPS y comparándonos con nuestros países de la región, estábamos, por ejemplo, ¿no?, solo para dar algunos ejemplos, en el penúltimo lugar de los países sudamericanos con un menor número de camas UCI, ¿no es cierto? Igualmente estábamos en el antepenúltimo lugar en relación al número de ventiladores mecánicos que se tenían por 100.000 habitantes, pues en términos de recursos humanos, igualmente, ¿no?, con una deficiencia. Y pues lo más grave es que ya venían realizándose sucesivos informes, tanto por parte de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo o la Contraloría, ¿no?, que ya nos hablaban de todas estas deficiencias, ¿no es cierto?, en el sistema de salud. Entonces uno se pregunta, si ya lo sabíamos, ¿no?, si ya se sabía que habían dificultades, por ejemplo, para atender emergencias obstétricas, que es un tema en el cual ha habido una política sostenida, ¿no?, para disminuir las muertes maternas, todo este tema de, por ejemplo, la institucionalización del parto, ¿no? Sin embargo, cuando se hacía la inspección,
habían los carros, estos resucitadores que tenían piezas incompletas, ¿no? Y eso ya estaba. Igual la falta de los equipos de protección no se da, estaba también documentada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué, a pesar de haber tenido ingresos económicos que en términos de los indicadores macro eran buenos, ¿no? Hemos invertido tan poco, ¿no es cierto? Alrededor del 3%, que está por debajo de lo que se considera en promedio, ¿no? Que debería ser un 6 o 7%, ¿no? En salud, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, por ejemplo, si una de las razones es porque la salud pública se ha seguido viendo como una salud básicamente destinada a servir a los y las pobres, ¿no es cierto? Y en este sentido no ha sido considerada un bien común, ¿no? Un bien común, y tampoco un derecho, ¿no? Entonces, el estado precario en el que estaba nuestro sistema de salud ha sido, pues yo creo, una de las principales causas de la letalidad. Y la otra causa que quiero mencionar es que sabemos también que quienes tienen más posibilidad de morir son las personas que tenían comorbilidades o que eran adultos mayores, ¿no es cierto? Y también preguntémonos por la situación de vulnerabilidad social y en la que están los adultos mayores y las adultas mayores en el Perú, ¿no es cierto? Según algunos informes del INEI del 2017 y del 2018, teníamos allí ya algunos indicadores, ¿no? Que por ejemplo nos decían que había un porcentaje importante de adultos mayores que eran parte de la población económicamente activa, ¿no? Y muchos de ellos trabajando en el sector informal. Entonces, ¿cómo mantener ahí, concuerdo con Raúl, ¿no? Las medidas de distanciamiento físico y todas las medidas de protección, ¿no es cierto? Si tenían que salir a trabajar y ya tenían factores que los hacían más vulnerables en términos biológicos y sociales, ¿no? O sea, 38% de los adultos mayores tienen una pensión, pero el resto no los tiene, y ya sabemos que las pensiones también no cubren todos los gastos, ¿no? Y similar proporción vive solo, ¿no? Entonces ahí nomás ya tenemos varios elementos que nos hablan de una mayor vulnerabilidad social que facilita la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, el riesgo para no solo infectarse, sino también para morir. Entonces, por ahora me quedaría yo allí, Jorge. Gracias, Carmen. Bueno, Juan Pablo, Raúl nos ha hablado del problema de una sociedad que no necesariamente escucha a sus científicos ni a sus funcionarios de salud. Carmen nos habla de la precariedad del sistema de salud. Tú no sé si nos puedes comentar sobre esta tragedia que hemos vivido y que estamos viviendo hasta ahora. Juan Pablo. Gracias, Jorge, y mi agradecimiento por la convocatoria y mi saludo a los colegas. Creo que en realidad es una conjunción de una tormenta perfecta, porque en los últimos 5 años previo a la pandemia, en realidad lo que hemos tenido es una severa crisis de gobernanza en el sector salud. Y ingresamos a un proceso de desacumulación de políticas, de fractura del sistema en sus diversos niveles, sin tener un proyecto alternativo dentro del Estado, ¿no? A lo que ya es un lugar común, la alta rotación de funcionarios. Se ha visto también en algunas gestiones un debilitamiento de áreas claves en la respuesta sanitaria. Todo eso definitivamente ha sido concurrente con trayectorias de largo periodo. Y una trayectoria de largo periodo importante que justamente se ha revelado en este escenario es que tenemos un estado sanitario muy pequeño. Es un estado sanitario muy pequeño para el tamaño de la población y para la extensión de los territorios. En general, la ocupación espacial del territorio por parte del sistema de salud peruano es relativamente reciente, a fines del siglo XX, y básicamente hecha a partir de una oferta pensada, como dice Carmen, en fundamentalmente servicios orientados para pobres, ¿no? A pesar de la expansión de la cobertura de protección financiera, hay una crisis estructural de oferta de servicios y de falta de tecnologías y de recursos humanos que están muy mal distribuidas en los territorios, que están mal distribuidas en las ciudades
y que por lo tanto, en un escenario de expansión masiva del proceso de propagación, lo único que han hecho es amplificar los distintas barreras de acceso y los distintos segmentos de desigualdad que atraviesan a la población peruana. Eso ha configurado gran parte de la tragedia, ¿no? Lamentablemente. Gracias, Juan Pablo. Has tocado un tema importante que creo que es de cómo se ha ido consolidando el sector de la salud desde el Estado, ¿no? Como sabemos, este es un proceso, como tú has señalado, ¿no? Que se fue intensificando a lo largo del siglo XX, cuando se fueron creando las instituciones de salud, el Ministerio de Salud en 1935, el Instituto Nacional de la Vacuna un poco antes, el Instituto Nacional de la Salud un poco después, pero ha sido un proceso básicamente que se ha consolidado en el siglo XX. Y yo quería añadir a lo que tú has señalado, que tal vez otro problema sea que el Estado peruano o el sector salud se consolidó sobre bases racistas, clasistas y plagada de prejuicios de género. Y que a veces, o que históricamente, eso se ha reflejado en las políticas del sector salud. No sé si tú, Raúl, en tus investigaciones sobre el cáncer o en tus investigaciones sobre la planificación familiar en el Perú, has encontrado estos elementos en las políticas estatales. Sí, absolutamente. Estoy seguro de que tanto Carmen como Juan Pablo y Jorge, y tú mismo, Jorge, o sea, no vamos a poder sino contestar en rotundo afirmativo a esa pregunta. Ah, eh, Uno de los temas que más trabajo, como dijiste, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Cuando empezó a difundirse la anticoncepción moderna en el Perú, que recién solamente pasa a mediados del siglo XX, es clarísimo que los prejuicios de género influyeron mucho en la forma en la que ésta se presentó al público. Desde los años 50, por ejemplo, se presentaba la planificación familiar como responsabilidad de la mujer para con su pareja, para con su familia y para con la sociedad en su conjunto. Cuando se trata de políticas de planificación familiar, no solamente tecnologías de planificación familiar, sino las políticas estatales en sí, es la misma cosa. Estas siempre han apuntado a regular comportamientos y regular los derechos de las mujeres, sobre todo deliberadamente y de formas que no siempre han sido justas, para nada, ni tampoco lógicas, desde puntos de vista técnicos o incluso económicos. Ni la mínima promoción de la vasectomía masculina es un buen ejemplo de lo ilógico que ha sido la promoción de tecnologías anticonceptivas en toda América Latina. Ahí sí veo una diferencia con nuestras muy recientes políticas contra el COVID. Los prejuicios de género no me parecían tan fáciles de identificar directamente en el caso del COVID, no con la intencionalidad que habían tenido las políticas de planificación familiar. Claro, sí hubieron casos de normas que tuvieron efectos que afectaban de forma diferente a hombres y mujeres. Seguro todos recuerdan el asunto del intercalamiento de salidas a la calle de hombres y mujeres, eso del famoso pico y género de abril del 2020, que resultó en aglomeraciones de mujeres en los mercados porque en ellas sobre todo recaía la responsabilidad de conseguir abastos para sus familias. Entonces, claramente la dimensión género afectaba el riesgo de enfermarse al aplicar esa política, que creo que no duró mucho tiempo, ¿no? No, y además, Raúl, se le echaba la culpa a las mujeres, ¿no? Al comienzo el discurso era que, uy, es que a las mujeres les gusta salir a comprar, entonces vemos cómo los días de los hombres es todo más ordenado, los días de las mujeres, claro, ¿no? Cuando se estaba obviando una realidad en el Perú que usualmente a las mujeres se les encarga, pues, las labores domésticas, ¿no? Además de la labor profesional. Carmen, tú no sé si consideras que estos problemas estructurales del país en cuanto al racismo, el clasismo, se reflejan en las políticas de salud o se han reflejado históricamente. Sí, definitivamente, ¿no? Concuerdo mucho
el análisis que hace Cristina Ewig, ¿no? Cuando analiza el sistema de salud que tenemos, cómo este impacta particularmente a las mujeres, no solo a las mujeres, sino a las mujeres rurales e indígenas, ¿no? Entonces, cómo estas desigualdades entrecruzadas, ¿no? De clase, de raza, de etnia y de género, ¿no es cierto? Terminan configurando el sistema de salud. Y cómo también explican el tipo de políticas que tenemos y la forma en la que está fragmentado el sistema de salud, ¿no? Porque como sabemos, el sistema de salud peruano tiene un sistema de salud que básicamente les permite a las personas que tienen un empleo estable, ¿no es cierto?, atenderse, que es todo lo que es la seguridad social, salud, ¿no? El otro que es de las Fuerzas Armadas, policiales, el otro que es privado para una pequeña proporción de la población, pero el que atiende a una cantidad mucho más grande, ¿no? A más del 60%, al menos a guiarse por el sistema de aseguramiento en el SIS, es el sistema de salud público, ¿no? Y pues le ha dado muchísimo peso a la salud materno-infantil, ¿no? Como ya creo que lo estaba diciendo Raúl, ¿no? Y el foco ha estado principalmente en las mujeres pobres, rurales e indígenas para, digamos, obligarles en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, a tener atenciones que para nada respetaban sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Creo que el caso de las esterilizaciones forzadas es el que más conocemos, él es el que, por supuesto, ha tenido todas las denuncias del caso y que todavía no están resueltas, ¿no? Justamente estamos en este año en los juicios que esperemos que se resuelvan de manera medianamente justa, al menos, ¿no? Sino con total justicia. Pero hay muchas situaciones de maltrato cotidiano que se evidencian en los estudios antropológicos en los cuales yo he participado directamente y en otros que he podido revisar, ¿no? Donde todo el tema de la imposición está muy presente, ¿no? Está muy presente, y también esta colonización interna, ¿no? Que también es un término que recupera Cristina Ewig tomándolo de otras autoras, ¿no? Está particularmente centrado en formas específicas del control de la salud sexual y reproductiva de las mujeres pobres, rurales e indígenas, ¿no es cierto? Que en el caso solo para mencionar dos ejemplos, ¿no? Se da mucho en el caso de la atención del parto, a pesar de que se han incorporado estas normas de atención del parto vertical con pertinencia intercultural, ¿no es cierto? Paradójicamente, en una investigación que yo realicé hace poco, esto que supuestamente debería ser parte de un derecho, ¿no es cierto?, de un Estado que empieza a incorporar otras prácticas culturales, ¿no? Los derechos culturales de un gran sector de la población, terminaba siendo algo así como paradójicamente, lo conversábamos con las mujeres, una suerte de derecho obligatorio, ¿no? En la medida de que la única opción para dar a luz era a través del parto institucional, y podían atenderse ciertamente en la posición vertical, por ejemplo, pero sin tomar en cuenta a las parteras, ¿no? O sea, habían sido expulsadas las parteras, que además eran quienes habían enseñado a muchas obstetras, ¿no?, que atendían finalmente a estas mujeres a atender el parto en esa posición vertical y siguiendo ciertas prácticas, ¿no? Entonces, hay pues en todos los casos, aunque se haya intentado, ¿no es cierto?, en ese sentido, digamos, dialogar de alguna forma, ¿no?, tratar de incorporar estas otras prácticas culturales, ¿no?, que por cierto también ya han sido validadas por los mismos estudios médicos de que dar a luz de manera vertical es una posición favorable, ¿no?, por la gravedad y tal, ¿no? Finalmente también terminan siendo una imposición, ¿no? Y el otro ejemplo es en relación a la salud materno-infantil, ¿no?, donde también hay una sobrecarga y una culpabilización de las mujeres, ¿no?, porque son malas madres, los niños siguen desnutridos, siguen con
con anemia, y entonces ahí nuevamente ocurre este tema de, ¿no?, de la culpabilización de la víctima, ¿no?, de que ella es la responsable de esta situación que tiene que ver, pues, con factores estructurales como la seguridad alimentaria, ¿no?, como la pobreza, como las oportunidades económicas y educativas, ¿no?, para la familia y particularmente para las mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una reproducción de las desigualdades que se da, yo creo que, tanto en cómo está organizado nuestro sistema de salud, y por eso creo que es necesario pensar en un sistema de salud universal, pero también en términos de cómo se reproducen desigualdades específicas y de manera entrecruzada, ¿no? Y bueno, y el tema de la violencia obstétrica que particularmente se da con mujeres indígenas, y que hay ahí varios informes de Chirapas que se han producido, donde se podrían ver muchos ejemplos, ¿no? Es otro que quería mencionar, porque además es un tema que tú también has trabajado, Jorge, y que recientemente ha dado lugar a un observatorio y a que la Defensoría saque un informe y tal, ¿no es cierto? Y que creo que es muy importante, ¿no? Porque es una violencia institucionalizada, normalizada e invisibilizada, ¿no? Entonces me parece central que hablemos de eso. Gracias, Carmen. Juan Pablo, no sé si tú este elemento, por ejemplo, del autoritarismo que ha señalado Carmen en la salud pública, tú te lo has encontrado, lo has visto. Bueno, sí, en realidad el autoritarismo está fuertemente posicionado dentro de las prácticas médicas en toda América Latina. Hay estudios multicéntricos que se han hecho que muestran que en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en Perú, en Colombia, hay un mismo patrón de violencia, y eso tiene que ver, y efectivamente, como señala Carmen, es una constante cómo esta violencia termina focalizándose en las mujeres pobres, en las mujeres indígenas, en las mujeres más vulnerables, y cómo de una u otra manera los servicios de salud terminan reproduciendo toda una serie de prejuicios, de violencias, ¿no? Esto es importante porque, digamos, en estos momentos estamos, digamos, fuertemente chocados por la pandemia, y estamos viendo una serie de expresiones de estas inequidades, pero definitivamente en un determinado momento vamos a tener que retomar esas discusiones, ¿no? Que implican repensar una relación distinta con los ciudadanos de colectividades andinas y amazónicas que ven vulnerados sus derechos de una manera sistemática, ¿no? En general, yo creo de que la imposibilidad de pensar o imaginar un país con políticas universales de salud se basa justamente en esa visión escindida del país. Max Kuczynski tiene un texto muy delicioso de finales de los años 40, donde señala que el Ande y la Sierra eran considerados extramuros sanitarios, y que por lo tanto las poblaciones indígenas solamente adquirían relevancia en la medida en que en algún momento se constituían como focos de infección, como focos de problemas, ¿no? Solucionar el problema, volvían a ser invisibles, ¿no? Y ese es un tema que hay que enfrentarlo con mucha voluntad política, pero también dando luz y voz a las demandas de una ciudadanía que está permanentemente postergada. Es una muestra del racismo estructural. Tiene que ver, por ejemplo, con las demandas de las colectividades afectadas por los metales pesados, ¿no? Que de gobierno a gobierno, sus pliegos de reclamos van pasando y nadie les resuelve el problema, ¿no? Eso es una muestra dramática del poco valor que el Estado peruano le da a la vida, a los derechos, a la dignidad de esas poblaciones. Y obviamente es una discusión, el racismo estructural que atraviesa el Estado peruano, en la cual pues se requiere una agencia por parte de los diversos actores y sobre todo también de la sociedad civil, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Has mencionado un tema que yo lo quiero vincular con lo que señaló Raúl al comienzo de esta frase de la gente no hace caso, porque yo creo que hemos visto todos, en el caso peruano, cómo en el contexto de la COVID-19, distintos sectores de la población, y lo estoy pensando de manera transversal, ¿no? O sea, de distintos sectores sociales, Lima, Anda, Amazonía, no hacían caso a las instrucciones de los funcionarios de la salud, ni hacían caso a las recomendaciones de los científicos,
sino que se informaban o optaban por automedicarse o hacían caso a opiniones o información que circulaba por redes, a pesar que era recurrente, muchas veces, ¿no? Recurrentemente desmentida por científicos y funcionarios de salud. Y bueno, eso también es una realidad histórica, ¿no? Como el mercado de la salud peruana está poblada por distintos actores, no solo los médicos o la medicina científica, que a la par, o sea, a la par hay un tema que es que vivimos en un país multicultural, ¿no? Con distintas cosmovisiones en salud, distintas explicaciones sobre el origen de las enfermedades. No sé, un poco lo que estoy pensando es cómo conciliar esta realidad multicultural de sectores distintos de la población que escuchan a distintos actores, no necesariamente a los médicos, con la necesidad del Estado de instalar políticas basadas en evidencia científica. No sé, tal vez empezamos contigo, Carmen, si tú tienes alguna opinión sobre este problema, no sé si llamarlo problema o realidad. Sí, bueno, creo que tiene varias aristas, es un tema bastante complejo. Yo he trabajado durante ya regular tiempo justamente en esta discusión acerca de la interculturalidad en salud, ¿no? Entonces, quiero llevar un poco para conectar lo que tú planteas en relación a esta discusión, ¿no? Un tema muy importante, creo yo, que me gustaría resaltar, es que varios de los dirigentes, ¿no?, de pueblos indígenas amazónicos, ¿no?, y de hecho en algunas de las localidades donde hemos hecho investigaciones, ¿no?, la propia población indígena pedía que hayan servicios de salud, ¿no? Durante la pandemia, justamente más bien hubo una denuncia que le hicieron al Estado peruano a nivel internacional por no atender rápidamente a los pueblos indígenas, incluyendo en esa atención un mejoramiento de del sistema de salud, ¿no? En el caso de que la pandemia pues se manifestara, ¿no? Ya habiendo pasado 2 meses de iniciada la pandemia y no habían acciones concretas allí. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que los pueblos indígenas amazónicos, a pesar de que tienen un propio repertorio cultural, ¿no?, sobre la salud del cuerpo, tienen sus propios recursos terapéuticos y tal, no es que no ven algo positivo en el sistema de la medicina oficial, ¿no? Pero ciertamente, por supuesto, ellos desde sus propios marcos de interpretación encuentran qué cosa les puede ser útil y qué cosa no les puede ser útil de ese sistema, por un lado. Y por otra parte, hay toda una relación histórica también de desconfianza al Estado, ¿no?, que yo creo que está mediando en el caso de ellos, pero también en el caso del resto de la población peruana, con sus particularidades, ¿no es cierto? ¿Por qué te voy a hacer caso, no? O en todo caso, ¿en qué te hago caso y en qué no te hago caso, no? ¿A partir de qué? Pero creo que en el caso en la situación esta de la pandemia, más bien ha habido una fuerte demanda y una dificultad del Estado, ¿no es cierto?, para poder dar una rápida respuesta, ¿no?, a tal punto de que exigiendo los propios pueblos indígenas amazónicos servicios, apoyo de los servicios de salud biomédicos, no se les podía dar a tiempo, ¿no? En este periodo de la vacunación me ha parecido bien interesante resaltar, más bien experiencias que intentan hacer la conexión, ¿no? No digo que sean las únicas, pero los mismos líderes indígenas se están vacunando como parte de la estrategia de mostrarle a su comunidad, ¿no es cierto?, que eso es algo que puede ser beneficioso y positivo para sus pueblos, ¿no? Entonces, yo sí creo que a pesar de que hay una gran diversidad cultural, hay una interculturalidad desde abajo, ¿no? Como lo venimos diciendo, creo yo, desde varias de las investigaciones que se han hecho, que más que haber una buena interculturalidad del Estado, buena entendida como una interculturalidad crítica, realmente dialogante, desde las políticas, como se han planteado ya hace más de una década, ¿no?, que van como muy lento, sí hay una interculturalidad desde abajo, obviamente que no termina de resolver el tema, ¿no?, porque pues hace falta que las dos partes pongan el mismo esfuerzo, ¿no?, pensando en la medicina oficial y los otros sistemas médicos, ¿no? Entonces yo diría que
estos ejemplos y el comando Matico, que también es otra expresión de esos esfuerzos, ¿no? Desde los propios pueblos indígenas de decir, ya, tú has estado, pues es importante que me ayudes, pero como veo que no lo puedes hacer, yo también veo qué hago. Y ese comando funciona con aporte voluntario, ¿no? De los miembros, que además la mayoría son jóvenes, jóvenes que también han transitado por el sistema educativo oficial, no necesariamente tenían una formación en salud, pero sí han tratado de recuperar los conocimientos médicos indígenas y no niegan, ¿no es cierto?, lo que supone el sistema médico oficial, ¿no?, que definitivamente está vinculado con cómo paliar, ¿no?, los efectos de la pandemia, ¿no? Y luego también hay un programa que yo tuve la oportunidad de, ¿no es cierto?, tuve la oportunidad de hacer una investigación con otras colegas de AIDESEP, que es una organización de la selva peruana, ¿no? Que convoca una serie de organizaciones amazónicas, ¿no?, de pueblos indígenas, sobre un programa que ellos tienen, que es de formación de enfermeros técnicos indígenas en salud intercultural. Entonces, ese programa es bien interesante porque tienen 4 promociones de enfermeros técnicos indígenas que recibieron una formación que combina la formación biomédica con especialistas de la biomedicina y especialistas de los pueblos indígenas, que ambos les dieron clases en un similar número de créditos, ¿no? En una currícula bien interesante que ellos organizaron, ¿no? Entonces, yo diría que habría que aprender mucho de esas experiencias que vienen desde abajo, ¿no? De los propios pueblos indígenas. Y claro, eso sin reconocer que hay otras dificultades, ¿no?, que se vienen dando. Y yo diría que, por ejemplo, una de ellas es la de los grupos evangélicos, ¿no?, que precisamente están presentes también en muchos de estos pueblos más alejados del país, y que también en Lima, ¿no?, pero al menos de ahí es que hemos tenido noticia últimamente, que consideran que esta vacunación, ¿no?, tendría que ver con una cierta marca, ¿no?, del 666 y tal, cosa que habíamos encontrado también antes en otras investigaciones. Pero justamente los propios líderes indígenas están tratando de recoger el tema para alertar, ¿no?, a sus pueblos que la vacuna sí es algo positivo para ellos, en fin, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que hay una diversidad ahí de posturas, ¿no? Y bueno, y por otro lado también me gustaría decir que también se ve en el propio campo de la considerada medicina científica, ¿no es cierto?, una serie de debates y posturas, ¿no?, que pues habría que estudiar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, tal vez de eso Juan Pablo nos puede comentar un poco más, ¿no?, que son los esquemas con los que se ha venido tratando, ¿no es cierto?, los casos de COVID, ¿no? Entonces, inicialmente se hablaba de la acitromicina, ¿no?, de la ivermectina, y entonces de pronto han habido estudios que dicen que en realidad no son los más convenientes, sino que más bien podrían haber efectos secundarios, pero sin embargo sigue estando como parte todavía de los esquemas que se están usando por los propios sistemas de salud oficiales, ¿no es cierto? Luego todo ese debate en relación al dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces, dentro del propio campo en el cual se mueven médicos, biólogos, ¿no? Bueno, ya ni qué decir del famoso biólogo, ¿no es cierto?, que desmerecía las vacunas y que más bien, ¿no es cierto?, traía información confusa. Entonces yo diría que, así como hay que ver la multiculturalidad, ¿no es cierto?, en los diferentes pueblos que conformamos el Perú, también habría que ver al interior de la comunidad científica toda esta diversidad de debates, discusiones, que muchas veces tienen que ver con la evidencia y otras veces no. Cómo se configura esta cultura, ¿no?, biomédica, y también los otros elementos que seguramente están presentes políticos, de la economía política, ¿no es cierto?, de los medicamentos, en fin, ¿no?, que están interviniendo. Me parece que ahí tenemos otro terreno de indagación. Y, Carmen, de lo que has dicho, todo muy, muy valioso, también a veces un tema de comunicación, ¿no? Que no llega el mensaje, o que como vienen mensajes diversos, o bueno, eso también se entiende cuando es un virus nuevo, a veces el conocimiento se está creando ahí mismo, Exacto, entonces yo te exacto. dice una cosa, luego otra, y a veces el público se queda, pues, se
sin mayor claridad de a qué hacerle caso y no, ¿no? Juan Pablo, tal vez tú, como decía Carmen, ¿no? Por ejemplo, la ivermectina fue sumamente popular y hasta ahora creo, y yo decía transversal, porque también en sectores de clase alta, educados en la universidad y todo, la ivermectina o el dióxido de cloro, eh, a- a- al inicio creo que cada vez menos, pero al inicio también estos discursos de confianza a la vacuna. ¿Cómo se logra, Juan Pablo, llegar o sea, que el discurso científico llegue a la población entre tantas voces tan diversas, ¿no? Sí, en realidad es todo un desafío, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención durante la pandemia es la aparición de verdaderas redes de prácticas terapéuticas a nivel de los profesionales de la salud, ¿no? Y un poco para hacernos recordar finalmente de que la medicina fundamentalmente es una práctica social. Entonces sabían, a través de los grupos de WhatsApp, uno podía identificar verdaderas colectividades terapéuticas, ¿no? Que estaban atravesadas por diferencias generacionales, por diferencias, digamos, de universidades públicas, de privadas, por el tipo de práctica profesional, por el perfil de atención a un montón de subgrupos de pacientes que comenzaron a generar líneas de trabajo diferenciados y frente a los cuales los colegas se agrupaban en función de determinados éxitos individuales o determinados resultados prácticos concretos del día a día. Entonces, eso no solamente es sintomático de, de todo un tejido social cultural heterogéneo dentro de un campo supuestamente homogéneo, sino de que finalmente la evidencia cae como un discurso más, que no necesariamente es metabolizado por colegas que muchas veces frente a la necesidad de tener que tomar decisiones sobre el paciente, digamos, construyen un marco, una comunidad de referencia para de ahí ir tomando algunas decisiones y en lo personal he podido seguir algunos casos y efectivamente no solamente era el adoptar tal o cual decisión, sino todo un colectivo, todo un tejido social en torno a esa decisión, en torno al apoyo, en torno al soporte. Realmente hemos recuperado la memoria de que la medicina fundamentalmente es una práctica social colectiva y en este caso la fragmentación que vemos en la sociedad también la hemos visto reflejada en la profesión, ¿no? Donde además hay fuertes conflictos intergeneracionales también que han sido transparentes a lo largo de este debate en la esfera pública. Yo quisiera más bien retomar un tema que me parece importante que ha planteado Carmen, que es la interculturalidad desde abajo. Yo creo que ese es un escenario que refleja mucho de lo que viene, y refleja mucho también lo que implica la interculturalidad en salud como un ejercicio de democratización y de construcción de ciudadanía y de redistribución del poder. Y yo creo que lo que viene para digamos, el próximo escenario es justamente una fuerte tensión entre sectores, digamos, cada vez más empoderados, ¿no? Que han podido sortear la pandemia, pero que van a poder pararse el Estado con otro perfil de demandas, ¿no? Y un Estado peruano que va a tener que negociar mucho de su poder y responder de una manera mucho más eficiente a determinadas expectativas. Definitivamente eso va a ser un desafío enorme porque el Estado tiene la lectura de que todo es homogéneo, ¿no? De que las comunidades amazónicas, las comunidades andinas, todas son homogéneas, cuando en realidad hay también enormes diferencias frente a las cuales el Estado pues no tiene ninguna capacidad de lectura, de diálogo, de empatía siquiera. Entonces yo creo que se vienen temas muy interesantes porque un nuevo posicionamiento una nueva ciudadanía sanitaria desde abajo puede comenzar a cambiar la centralidad del sistema de salud y sería realmente un cambio muy, muy importante en nuestro sistema sanitario. Gracias, Juan Pablo. Una cosa que a mí me llamó la atención de la COVID es que, bueno, yo sabía, ¿no? Nosotros sabíamos que en nuestro país al menos había esta diversidad de actores y diversidad de discursos y explicaciones sobre la salud y la enfermedad.
pero una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es ver países y a los líderes políticos de países como Estados Unidos o Brasil desautorizar a sus científicos. No sé si tú, Raúl, nos puedes contar un poco del caso de Trump, ¿no? Que, por ejemplo, él, o sea, vinculándolo también al caso peruano, tal vez hacer una pequeña comparación, pero Estados Unidos, la primera potencia global, su presidente desautorizando a sus científicos, incluso recomendando el uso del dióxido de cloro, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo, no sé si se puede hacer un paralelo, una comparación? El dióxido de cloro, ¿qué más? Entre sus propuestas está los rayos ultravioleta. Tampoco era, desde el comienzo no fue el presidente Trump muy hábil a la hora de promocionar el uso de máscaras o distanciamiento, o sea, las cosas básicas, él no las hacía. A pesar de que acá hay y sigue habiendo un segmento bastante fuerte de autoridades de salud pública y científicas que recomendaban exactamente todo lo contrario a lo que el presidente decía. Cuando el líder máximo del país no da la pauta, el resultado es confusión. El resultado es lo que fue toda su administración a lo largo de los 4 años, desde el 2016 hasta el 2020. O sea, el Congreso, por un lado, faccionalizado, balcanizado, el Ejecutivo con un caos en el que cada mes, cada 2, 3 semanas se iba alguien de un puesto alto. O sea, el nivel de cambios en la administración durante una pandemia no era una buena forma de manejar ninguna operación grande, menos aún una operación eh, de emergencia como esta. Ah, y sin embargo, más allá de él, han habido asuntos que son de más larga duración, que se colaron en el debate en los Estados Unidos, que han tenido bastante eco en el Perú. Uno de ellos fue el, el uso que se dio acá en este país al sector privado para entregar vacunas, para dar las vacunas, una vez que empezaron a hacerse de uso público, más o menos a comienzos, entre diciembre y enero empezaron a hacerse públicas las vacunas. Um, las vacunas empezaron a llegar a diferentes niveles del Estado. Yo personalmente, a mí me vacunaron acá en el hospital que está cerca de mi trabajo, del Estado, y la mayor parte de gente lo hizo así. Pero también hubo un uso extraordinariamente alto de un par de cadenas nacionales de farmacias. Una de ellas es conocida como CVS, CVS, la otra es conocida como Walgreens. Y la gran noticia en mayo último fue el desperdicio escandaloso de vacunas por parte de esas dos grandes cadenas de farmacias a quienes el gobierno federal confió la aplicación de vacunas. Según el Centers for Disease Control and Prevention, entre enero y marzo, las cadenas de farmacias CVS y Walgreens, que tienen presencia nacional, como dije, desperdiciaron más de 180,000 dosis de la vacuna, más que todas las dependencias del Estado combinadas. Déjame ver si encuentro esto. Quiero ponerles algo en el chat, ojalá que lo puedan ver. Está en inglés, es este artículo de Kaiser Health News que tiene muy buena data sobre, bueno, está muy bien escrito el artículo, pero además tiene los enlaces a los datos acerca del desperdicio. En general, el desperdicio de vacunas en este país ha sido minúsculo, ¿ok? So, para ponerlo en perspectiva, ha sido muy poquito lo que se desperdició, pero decir que el sector privado al momento de administrar vacunas es un dechado de efectividad en este país es un sinsentido absoluto.
cuando pienso en eso y pienso en los debates que han tenido lugar en nuestro país acerca de abrirles la puerta de bienvenida por completo al sector privado, a mí me pone más que un poquito nervioso, y tenemos razón para pensar en que esto nos debería poner un poquito nerviosos. En una emergencia global, a mí, no hay duda, el Estado tiene que mejorar la atención y la efectividad, sin duda, pero para una emergencia global es ese mismo Estado el que debe tener un papel más protagónico. Lo paradójico es que ese Estado sanitario, como dijo Juan Pablo hace poco, es un Estado sanitario que es pequeño y que es reciente, y con poca capacidad de plantear alternativas. Una cosa que me ha estado a mí inspirando como propuesta política es imaginar qué pasaría si quienes tuvieran más autoridad que la que tienen ahora fueran los gobiernos locales, es decir, los que conocen más el terreno donde la vacuna tiene que llegar. O sea, ¿qué tendría que pasar para que esas instancias tuvieran la autoridad necesaria? Eh, Raúl, me parece que has tocado un tema muy importante, que es que a mí personalmente me llamó mucho también la atención de esta pandemia, por lo que uno hace pues análisis más histórico. Eh, yo creo que ese debate no lo había visto antes, la verdad. No sé si Carmen, Juan Pablo, lo recuerdan. Es, por ejemplo, esto de que salió de una exigencia muy fuerte de que la campaña de vacunación sea un tema individual, ¿no? Que cada quien compre su vacuna o que cada empresa traiga sus vacunas, y que no sea el Estado, sino que sea un tema individual o a nivel de empresa y liderado por el sector privado. Y a la par incluso una idea de que cada quien debía elegir la vacuna que quería, ¿no? Como que a mí me gusta esta vacuna, no la otra. Yo eso creo que nunca lo había visto, que es este tema que ha insertado Raúl en la conversación. No sé si Juan Pablo, tú, Carmen, tienen alguna opinión sobre o sea, cómo se da esta relación, cómo se debería dar, o qué está ocurriendo en cuanto al rol del Estado, por qué esta exigencia de los privados. Carmen, tal vez tú puedas comentar. Sí, bueno, primero, pues creo que esta idea reproduce muchísimo, además, ya con varias décadas de neoliberalismo, ¿no es cierto? No solo la subjetividad neoliberal, sino también la manera en la que se han ido consolidando intereses económicos, ¿no? Vinculados a sectores políticos también, ¿no? Y creo que no hay que olvidar que más bien viene ocurriendo lo que Francisco Durán y Emilio Salcedo han denominado muy bien, creo, en este libro de patologías del sistema de salud en el Perú, una complementariedad negativa, ¿no? Es decir, que no es que los privados no hayan estado presentes en el sistema de salud peruano y en el sistema de salud público en particular, ¿no es cierto? Sino que se han aprovechado de su participación para concertar precios, para cobrarle al Seguro Integral de Salud una cantidad exorbitante de días de atención en las emergencias, etcétera. Y entonces, más bien, podríamos decir que en vez de dar una complementariedad positiva, ¿no?, entre los privados y los públicos, han ofrecido una complementariedad negativa, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos que en el marco de una pandemia el sector privado tendría que tener alguna participación, pues yo creo que sería bienvenida si es que esta sumara para justamente lograr una salud, ¿no es cierto?, que realmente sea vista como un bien común, ¿no? Además que creo que en el marco de la pandemia estamos obligados a eso, ¿no? Porque si se sigue viendo la salud como un privilegio, que el que tiene más se puede poner tal vacuna o escoger tal otra, o unos acceden y otros no acceden, tampoco la pandemia se va a poder controlar, ¿no? Entonces, creo yo que la pandemia es una buena ocasión para dejar de ver la salud como algo privilegiado, algo privado, ¿no es cierto? Y creo que para verlo como un bien común se necesita fortalecer el rol del Estado, ¿no es cierto? Se necesita justamente fortalecerlo no solamente en la provisión de servicios, donde ha habido, a pesar de todo, un incremento de la cobertura, pero con una pésima calidad y manteniendo todas las desigualdades y maltratos que ya hemos dicho,
pero que tiene que mejorar, ¿no es cierto? O sea, tiene que mejorar justamente este tipo de servicios que ya brinda precisamente a la mayoría de la población con mayores vulnerabilidades sociales, ¿no? Pero por otro lado, tiene que regular más el sector privado, más bien, o sea que por ese lado creo yo que bienvenidos los privados, pero tienen que ser mejor regulados, porque vienen haciendo un negocio a costa de la salud de las personas, ¿no es cierto? Entonces, en este texto de Durán y Salcedo hay ejemplos muy elocuentes, ¿no? Del monopolio, la concentración de medicamentos, de otros servicios, etcétera, que incluso nos hablan también del tema del oxígeno, que ahora nos ha dado muchas noticias en esta pandemia. Y luego quería terminar con una cosa pequeñita, ¿no? Que es un ejemplo de lo que esto implica en el terreno ya más personal e interpersonal, ¿no? Seguro que ustedes, al igual que yo, hemos recibido correos o incluso en las redes sociales, avisos públicos preguntando, ¿conoces a alguien para que me facilite una cama? ¿Conoces a alguien en salud? ¿Conoces a alguien en el hospital tal? ¿Conoces a alguien que me pueda facilitar una cánula? ¿Por qué? Porque en vez de ser un derecho al que todos deberíamos tener acceso de acuerdo a las necesidades, la única manera de pensar en la salud, y cómo decirlo, ¿no? En ese momento que estamos surgidos, no, a ver, hay que esperar que el sistema funcione, porque el sistema no funciona de esa manera en la que debería, de acuerdo a la necesidad, sino funciona de acuerdo a privilegios, ¿no? Entonces, tener salud o tener SIS no va necesariamente, ¿no es cierto?, a brindarnos la atención oportuna si no tienes un conocido, ¿no? Entonces, ahí nomás ya hay un tema, creo yo, muy grave, ¿no?, acerca de cómo se está abordando la salud en el país, ¿no? Y en el marco de la pandemia no solamente es una obligación por justicia, sino que realmente por sobrevivencia, porque ya hemos visto que la pandemia o se enfrenta de manera colectiva o no vamos a poder salir de la crisis sanitaria ni económica, ¿no?, vinculada a esta crisis sanitaria. Y ya ni qué decir en el marco de la crisis política. Carmen, de lo que has dicho, hay dos cosas que quería comentar brevemente antes de darle la palabra a Juan Pablo, ¿no? Una es que efectivamente, como tú dices, hubo mucho o ha habido mucho egoísmo en la pandemia, ¿no? Eso de yo me quiero vacunar y entonces déjame a mí comprar y bueno, el resto ya verá. Pero como tú dices, en contexto de pandemia, incluso hasta por una lógica egoísta, el colectivo tiene que primar, ¿no? Porque de nada sirve si tú no, como país o como ya planeta, porque todo está tan globalizado, no organizas una campaña de vacunación accesible a todos, de nada te sirve, ¿no? Y lo otro que en las pocas semanas que tuve Twitter, que fue justo en el pico de la segunda ola, fue muy duro lo que cuentas, ¿no? Esos búsquedas de camas UCI, ¿no? Fue durísimo ver eso, ¿no? Efectivamente. Juan Pablo, tú no sé, ¿qué haces de este debate que se generó entre lo privado y el Estado? ¿Quién debería dirigir la campaña de vacunación? Bueno, en realidad a mí me llamó poderosamente la atención cómo en medio de la pandemia finalmente la acción del Estado se convirtió en un campo de disputa, ¿no? Entonces tú tenías una serie de actores privados que estaban no solamente disputando al Estado la posibilidad de conducir la acción de la sociedad, sino que también estaban imponiendo determinadas reglas o determinadas condiciones, lo cual generó niveles de tensión durísimos. De hecho, fue parte de la coyuntura política que propició el cambio del ministro Zamora, que era acusado de ser un antiempresa. Y en realidad creo yo de que algunos actores quisieron aprovechar no solamente la oportunidad de rentabilizar o de generar algunas oportunidades de negocios, sino también fundamentalmente de comenzar a tener una injerencia más directa en el Estado. De hecho, uno no puede olvidar en medio de la pandemia lo que fue la presentación del gabinete cateriano en el Congreso, ¿no? Que de una u otra manera estaba en esa línea. Bueno, vamos a hacernos cargo del problema, ¿no? Y eso creo que fue colofón ya
de un Estado que estaba siendo muy debilitado por la coyuntura, por la pandemia, pero también por el contexto social y político, ¿no? Definitivamente hay un consenso muy grande de que no se puede alcanzar niveles de eficiencia, sostenibilidad y saltos de calidad en medio de un sistema fragmentado como el que tenemos. Y que lo que necesitamos es un sistema público, universal, para todos los peruanos, y que se pueda desplegar en todos los territorios. Eso implica una discusión en la cual probablemente los privados tengan que tener un rol complementario de manera positiva, eh, y también garantizando condiciones que puedan generar una verdadera democratización, porque finalmente los privados también han estado contribuyendo a generar una serie de guetos sanitarios que han terminado fragmentando más el sistema y, por otro lado, haciendo de que un sector de la sociedad sencillamente rehuya su compromiso con el resto. Y yo creo que eso también nos debilita enormemente como colectivo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Vamos a dar espacio a las preguntas del público que nos han llegado por el chat y por el Facebook. Yo voy a soltar tres, he elegido tres preguntas, yo las voy a hacer y luego nuestros invitados, yo los voy, tal vez primero Raúl, luego Juan Pablo y terminamos contigo, Carmen, para que respondan las que consideren. Una primera pregunta es sobre, nos preguntan, ¿no? Si la salud es en parte una cuestión cultural, si es que se requieren hacer cambios culturales para lograr cambios en salud y en dicho sentido o en tal sentido, ¿por qué no hay un trabajo más en conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud? Una segunda pregunta es si ustedes creen que esta pandemia en particular va a llevar a cambios de fondos en cómo se maneja la salud pública en el Perú. Y una tercera, que tal vez sea más específica, tal vez Carmen creo que es más para ti tal vez, es cómo ven los médicos a estas iniciativas como el Comando Matico. Entonces, no sé, tal vez Raúl, Juan Pablo, Carmen, Raúl, tal vez quieras comentar de estas preguntas. Sí, claro. Déjame ver. Estoy pensando en esta pregunta acerca de cómo cambiar culturas, ¿no? Déjame modificar ligeramente la pregunta. Eh, Creo que los cambios para que sean duraderos y sean lo más benignos posibles tienen que ser mutuos, respetuosos, ah, e inclusivos. No creo que el Estado o los científicos o las autoridades de salud simplemente tengan una palanca que puedan mover para causar cambios. Tampoco creo que sea legítimo. Creo que es importante recalcar que la cultura científica y la cultura médica, como toda cultura, es una cultura también, ¿no? Las culturas no son solamente la cultura del peruano ancestral del siglo XVI, tampoco es la cultura del Apo amazónico contemporáneo. La cultura científica es una cultura más, y como toda cultura tiene sus propias normas, sus prácticas, tiene sus rituales, sus prejuicios, sus jerarquías. La cultura científica y las culturas médicas no existen fuera de la historia, sino que tienen su historia propia. Ni siquiera estoy seguro de que podamos hablar de una única cultura científica global o cultura médica global. Al menos eso no es lo que yo no les enseño eso a los estudiantes de medicina donde yo enseño. Toma mucho esfuerzo ganarse la confianza de las instituciones de una sociedad. Pero si los científicos y las autoridades de salud, los médicos quieren que se les haga caso, tienen que bregar un poco. Se tiene que negociar con actores sociales con legitimidad social, como los líderes comunitarios a los que Carmen se refirió hace un rato. A eso yo le diría popularizar la ciencia, popularizar la medicina. Es decir, demostrar públicamente que a grupos de científicos, a las instituciones científicas, a las instituciones médicas,
Nos importa el bienestar de otros. La ciencia y la salud en nuestro país tienen un potencial subutilizado para ponerse del lado de las personas en diferentes circunstancias que necesitamos servicios. Y a la inversa, es una gran oportunidad para permitir que los reclamos sociales alteren algo, las preguntas científicas, las preguntas de salud que se priorizan en el país. Tal vez eso vaya un poco a la pregunta que hiciste, Jorge, acerca del cambio de culturas. Tenemos líderes científicos y de salud, tenemos autoridades ejecutivas en el Congreso a quienes les toca decir algo al respecto. De manera que tal vez la pregunta para los ciudadanos es qué les podemos pedir a ellos y a ellas, a esas autoridades para que nos representen mejor. Raúl, perdón, ha llegado una pregunta ahorita, pero creo que tú eres el más capacitado para responder esta específica, que es sobre el egoísmo también de los países ricos. O sea, los países ricos nos comentan, han acaparado las vacunas a nivel global. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, es completamente cierto. O sea, a mí me da mucho coraje, ¿sabe? Ver que el Perú tenía dinero para conseguir sus vacunas y lo que pasó cuando tuvimos que comprarlas fue que salimos al mercado, al gran mercado internacional, ¿no? El gran mercado donde todo se obtiene para comprar vacunas y ya no había vacunas, porque todas se las había comprado Alemania y los Estados Unidos e Inglaterra, y nosotros con nuestra platita, igual no nos valió para nada. Hay un cambio es lentito, pero ha sido significativo por parte de la administración del presidente Biden de acá para hacer que haya más vacunas vendibles en el mercado mundial para todos. Pero hay otra cosa. No es solamente un asunto de los ricos que nos continúan victimizando a los pobres países tercermundistas como el Perú. Nosotros hemos cometido errores también. O sea, hemos tenido la oportunidad de potenciar nuestra propia producción de vacunas y no las tomamos. Han habido instancias muy específicas en las que pudimos nosotros licenciar vacunas, en las que pudimos crear nuestras propias instancias de instituciones que pudieron producir vacunas. Una pregunta tal vez histórica entonces es, ¿por qué algunas de esas antiguas iniciativas para volvernos más autónomos, al menos en el campo de vacunación, por qué a esas antiguas iniciativas no se les dio visibilidad y no se les dio continuidad? Esas son preguntas para historiadores. Gracias, Raúl. Juan Pablo, no sé si tú puedes comentar sobre todo tal vez esta relación que podría haber, o no sé si la hay, tú tal vez sabes, entre Ministerio de Cultura y Ministerio de Salud, y un tema que ha mencionado Raúl y que también ha llegado desde el público es si es viable que el Perú produzca sus vacunas. Bueno, en realidad nosotros en una época producimos vacunas. Ahorita nosotros en la década, gracias al Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, nosotros logramos producir una cantidad importante de vacunas antivariólicas, por ejemplo. De hecho, muchas de las vacunas antivariólicas con los cuales se hizo la contención de la viruela en América del Sur se hicieron en el Perú. Y de hecho nuestros excedentes terminaron como donaciones a la India, ¿no? Que ahora es un principal productor de vacunas en el mundo. Y nosotros logramos producir incluso algunas vacunas que después se fueron desactivando básicamente porque ya no había la decisión política de que el Estado tuviera esa capacidad de autonomía, esa capacidad de poder desde lo público garantizar la producción local de estos bienes, ¿no? Ese es un debate en el cual en todo el mundo hay una tendencia a la reindustrialización sanitaria por parte de los países, tanto países del hemisferio norte como algunos países del hemisferio sur, como Brasil, Argentina, Chile, ya están dando pasos en esa línea, y es algo que deberíamos discutir muy sinceramente.
porque de una u otra manera, esta es una situación que todavía está abierta. Y por lo tanto implica ventanas de continuidad, ventanas de oportunidad para transferencias tecnológicas que creo que deberíamos tomar urgentemente, a pesar de la condición subsidiaria de nuestro Estado, pero definitivamente no existe ningún nivel de capacidad dentro del ámbito privado para poder desarrollar el conjunto de acumulaciones requeridas para poder lograr una producción local, ¿no? Ahora, respecto a una de las preguntas que estoy viendo en el chat, si sobre podemos cambiar un poco el sistema de salud, yo quisiera un poco regresar a lo que planteó Marcos en el último capítulo de Regreso a las Epidemias, ¿no? Un poco que esta situación disruptiva ya la hemos vivido antes en la epidemia de cólera. Y después de la epidemia de cólera, todo el mundo hacía presagiar de que íbamos a tener cambios sustantivos en el sistema de salud, y esos cambios no se dieron, porque evidentemente una vez que pasó la emergencia, los distintos actores se reacomodaron y el piso volvió a ponerse parejo para todos y continuó el statu quo. Yo creo que en realidad el enorme desafío que enfrentamos como sociedad peruana es cómo convertimos esta tragedia en una ventana de oportunidad para poder comenzar a construir realmente universalidad en los servicios públicos esenciales, ¿no? Salud y educación. Y ahí es una amplia alianza social donde no sobra nadie y donde definitivamente, pues, desde la academia, desde los sectores que hacemos investigación y que hacemos reflexión histórica, deberíamos un poco incentivar a que los distintos actores puedan articularse en esta gran alianza que debería garantizarnos un sistema de salud distinto, ¿no? Por lo menos ir dando los primeros pasos para esta transformación que no va a ser flor de un día tampoco, ¿no? Tenemos enormes retrasos que van a demorar décadas en poder solucionarse. Gracias, Juan Pablo. Carmen, no sé si, creo que dentro de las preguntas, porque ha aparecido otra que me parece importante, tal vez puedas tú responder sobre si es necesario un cambio cultural para lograr cambios en salud, esta relación o cómo los médicos científicos ven estos esfuerzos, como el Comando Matico u otros, que son esfuerzos valiosos, pero que surgen pues de un voluntarismo tal vez más social, individual, ¿no? O de colectivos, digamos. Y nos preguntan si es factible que el Estado trabaje de forma más conjunta con el sector privado, si es posible una mejor vinculación, o sea, que no sea este lado solo negativo del sector privado. Sí, bueno, yo debo decir que escribimos justamente, quizá eso es una respuesta concisa, escribimos un informe con Mariela Planas, que es otra antropóloga de la salud, sobre una investigación que hicimos en el Datén del Marañón en relación a la anemia infantil. Y cuando nos pidieron el estudio, habían puesto mucho énfasis en este asunto de la cultura, ¿no? Y porque no creo que no sea importante la cultura, de hecho es muy importante, tanto para, como lo decía bien Raúl, para todos, no solamente para los pueblos indígenas amazónicos, sino para todos los que estamos acá y el personal de salud, ¿no es cierto?, en particular. Y nosotros lo podríamos resumir con que la interculturalidad no va sola, ¿no? O sea que mal haríamos en pensar que el principal problema de la salud pública en el Perú es un problema de desencuentros culturales, solamente. Es una parte, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con eso si no hay medicamentos, no hay especialistas, no hay implementos básicos para una emergencia como lo que está sucediendo ahora? Ahora la gente no se está muriendo por desencuentros culturales, ¿no? Creo yo que principalmente no se está muriendo por desencuentros culturales. Es cierto que debe haber un sector negacionista, un grupo que no se quiere vacunar, etcétera, pero el principal problema es que no hay oxígeno, que no hay camas, que no hay especialistas, que el sistema está fragmentado, que la descentralización en salud nunca funcionó bien, etcétera, ¿no? Que ha habido corrupción, y sigue habiendo corrupción todavía en el sector, en fin. Entonces, creo yo que la cultura, mal haríamos en colocarla como el principal problema, ¿no es cierto?, el desencuentro cultural, ¿no? Porque la cultura
nos acompaña en todo lo que hacemos, pero yo diría que el desencuentro cultural o los conflictos que se dan a ese nivel no deberían ser colocados como el principal problema de la salud pública peruana, sino una de sus aristas, y que no va sola, o sea que por ahí no se van a resolver los problemas de la salud pública peruana. Cada vez que nos llaman desde los distintos sectores a los antropólogos y antropólogas para que les demostremos eso, le tenemos que demostrar lo contrario, porque ya venimos haciendo tantos estudios que nos hacen ver ello, pero que sin embargo pareciera que hay como una narrativa bastante consolidada, ¿no? Que termina colocando en la cultura de los pueblos indígenas particularmente el problema, y tenemos que decir que no, pues, o sea, hay muchas formas que lo podemos revisar y ver ahí, ¿no? Y lo otro que decías respecto a cómo ven desde médicos, médicas, personal de salud formado desde la biomedicina, experiencias como las del Comando Matico u otras, ¿no? Que surgen de los pueblos indígenas. Bueno, una cosa positiva que yo vi es que, por ejemplo, la comisión llamada de Medicina Tradicional del Colegio Médico hizo un especial con el Comando Matico, lo cual implica que ya al menos hay un nivel ahí de reconocimiento, ¿no es cierto? Y me parece, no recuerdo ahorita, creo que es Biaggi, Juan Pablo, ¿cómo se había apellido? Un psiquiatra que fue el que presentó la experiencia y lo hizo de manera muy positiva, recuperando justamente una mirada incluso más integral del problema, ¿no? Y una mirada comunitaria, que creo que son dos aspectos que podríamos aprender de los otros repertorios terapéuticos que tenemos en este país, y que a veces se les mira así como de reojo, como que, ay, son creencias, pero en realidad nos ofrecen una mirada bastante más compleja y práctica también, ¿no? Insertada, como decía Juan Pablo, en la vida social, ¿no es cierto? Que justamente lo que se resaltó en ese evento era, por un lado, que había muchos elementos, ¿no es cierto?, que estaban vinculados también al estrés emocional, ¿no?, que uno vive cuando está con el problema, y que, por ejemplo, eso era abordado además como una parte de, ¿no es cierto?, de las formas en las que se ven los problemas del cuerpo y de la salud, ¿no? Por ejemplo, él resaltaba ahí, ¿no?, los tipos de cánticos que se hacen, ¿no es cierto?, junto con en algún momento del tratamiento, ¿no? Que no en todos los casos, pero sí en este, sino en el otro. Y luego esta respuesta comunitaria, ¿no? Que es algo que es importante y que en nuestro sistema de salud, digamos, oficial, lo equivalente sería pues justamente la atención primaria en salud, ¿no es cierto? Que es otro tema que al menos, producto de la pandemia, ha empezado a ser más mencionado, ¿no? De que lo tenemos que retomar, que lo tenemos que fortalecer, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado yo diría que fue algo positivo. Sin embargo, pues, ¿qué tan generalizable es? No lo sé, habría que indagar un poco más. Yo creo que en la medida de que se muestra que hay resultados, empieza a ser visto con mejores ojos, pero cómo se dialoga con esa experiencia, yo creo que sería motivo de indagar un poco más. Por ejemplo, esta experiencia que yo conté de los enfermeros técnicos de indígenas de salud intercultural, había una visión positiva de ellos, pero también bastante instrumental a veces, y no reconocida en términos de sus tiempos, incluso en términos de las condiciones laborales en las que ellos intentaban poner en práctica todo lo aprendido en salud intercultural, que supone un mayor diálogo con la población, no solamente a nivel individual, sino a nivel comunitario, ¿no? Y eso significa, pues, trabajo también, ¿no es cierto? O sea, no solo quedarte en tu servicio, sino tienes que salir a la comunidad, dialogar con la comunidad, ¿no es cierto? O sea, realmente poner en práctica una salud pública más democrática, ¿no? Que incluye la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Y eso también es tiempo, pero ese tiempo nunca era reconocido, ¿no? Y encima de eso, sus contratos de trabajo a veces duraban un mes, a veces duraban 2 meses, no sabían si iban a continuar, y obviamente las condiciones de trabajo dificultaban bastante lo que hacían. Entonces yo creo que en la medida que el sector ve resultados, los toma en cuenta, pero no reconoce ese trabajo que se hace y lo que significa en el fondo la interculturalidad, que supone mejorar las relaciones sociales, ¿no? No solamente
hablar en el idioma, que es muy importante, sino que significa un replanteamiento profundo, ¿no? De cómo establecemos relaciones sociales con las personas y con las colectividades, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Y eso también es inversión, ¿verdad? Eso también supone pensar cómo se dan las atenciones, ¿no? Y cómo se piensa el sistema de salud. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados, a Juan Pablo, a Raúl, a Carmen, agradecer a todos los participantes, disculparnos porque nos han estado llegando muchas preguntas, pero bueno, no da el tiempo para todas, lamentablemente. Y cedo la palabra a Camila Villavicencio del Proyecto Especial Bicentenario. Gracias, Jorge. Agradecer también a los ponentes que han estado participando en esta mesa. Muchas gracias, Juan Pablo Murillo, Carmen John, Raúl Necochea y por supuesto a ti, Jorge, que has coordinado y moderado la mesa. También agradecemos al público asistente que ha seguido la conversación tanto en la plataforma de Zoom como en las redes sociales del Proyecto Bicentenario. Y los invitamos a que sigan siendo parte del Congreso. Pueden ingresar a www.bicentenario.gov.p/congreso. Muchas gracias a todos por ser parte de este Congreso. Bicentenario del Perú.